Gracias por continuar con nosotros aquí en Cinco Sentidos. ¿Cómo va a ser Uruguay para enfrentar una plaga? Estamos hablando de la cotorra que provoca pérdidas de hasta 50% en los cultivos frutícolas y hortícolas de nuestro país, pero hacerlo sin recurrir a métodos que muchos, la mayoría, consideran crueles. La superpoblación de cotorras se ha convertido en un problema productivo y social en Uruguay. El Ministerio de Ganadería presentó, de hecho, un plan de acción el año pasado. El gobierno incluso evaluaba involucrar al ejército para esto. Y en enero de este año, activistas presentaron un recurso de amparo para detener la campaña, que fue desestimado en febrero por la justicia. Mientras los productores están reclamando legítimamente que se les dé soluciones y que estas sean urgentes porque se les están comiendo la producción de peras y otros frutos, el debate se está centrando también en los métodos, desde técnicas letales hasta alternativas como el cebo esterilizador para controlar la reproducción. Hoy recibimos a dos activistas que están buscando ese equilibrio, que están buscando detener el propósito que tiene el sistema productivo nacional y el gobierno de parar a la cotorra. Cómo equilibrar la defensa, entonces, de la producción con la protección animal. Ese es el dilema que enfrentamos a partir de ahora. Recibimos ahora a Tamara Villanueva y a Noel Vila. Es un gusto que estén acá. Hola, un gusto, muchas gracias. ¿Y cómo hacemos, muchachas, para poder manejar esas tensiones? Porque por un lado, ustedes reconocen la problemática que genera desde el punto de vista del agricultor y por el otro lado, quiero saber cuál es el planteo para hablar de la crueldad animal. Bueno, yo quiero partir de una base, ¿no? Tú recién comentabas de la cotorra como especie plaga. Para empezar, para declarar plaga a una especie, primero es necesario hacer un análisis de abundancia poblacional de esa especie, que en nuestro país nunca se hizo. La cotorra se declaró, contexto, ¿no? La cotorra se declaró plaga en 1947 sin ningún análisis de población, sin ningún estudio que lo respalde. Simplemente es a ojo, hay muchas cotorras, son plaga. Generan un problema, son plaga. ¿Está? Partiendo de esa base. Después, esa declaración de plaga tiene casi 80 años de antigüedad. 79. Sí, casi 80 años de antigüedad. Y obviamente no es la misma la población de cotorras que había hace 80 años que la que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque venimos haciendo un manejo del ambiente, de su territorio, que obviamente las ha favorecido en cuanto a su población, en cuanto a su crecimiento. ¿Por qué? Porque las cotorras son un animal que crían en bandadas, crían en conjunto, o sea, en comunidades. Los nidos que hacen, crían varias parejas en ese mismo nido. Entonces se defienden y además sus nidos son casi una fortaleza inaccesible para muchos animales. ¿Qué pasa? Que llevamos muchos años plantando árboles invasores, árboles introducidos, por ejemplo los eucaliptus, que son extremadamente altos, y esto las benefició. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para un depredador, por ejemplo, terrestre, estamos hablando de víboras, reptiles en general, algunos felinos, comadrejas, etcétera, que pueden acceder a esos nidos cuando se trata de, por ejemplo, montes nativos, que sea de paso los venimos talando hace muchos años, que no es que la cotorra no tenga depredadores, de hecho tiene muchos depredadores, pero nosotros nos hemos encargado con el manejo a lo largo de todos estos años de correr de alguna manera a esos depredadores o atacarlos directamente, como en el caso de los caranchos, o directamente alejar a las cotorras de otros depredadores naturales por un tema de altura, por un tema lógico, ¿no? Una comadreja no puede acceder a un nido de cotorra a 20 metros de altura, por ejemplo. Bueno, con respecto a tu pregunta de que hay otras alternativas, las hay y hay muchas. ¿Cuáles serían? Bueno, ¿querés hablar de las redes? Sí, bueno, una de las alternativas que ha demostrado tener más eficacia, que hay un montón de estudios a nivel internacional, son las redes de cultivo, que incluso en nuestro país están subsidiadas, tienen un 25% de subsidio. A ver, explica, ¿qué sería una red de cultivo? Una red de cultivo es una red, no sé exactamente el material, ¿vos lo sabés, Noé? ¿De qué es? No sé exactamente. Pero es lo que entendemos como una red física. Claro, se pone arriba de los cultivos, entonces las aves no pueden acceder a los frutos. Obviamente, esta alternativa necesita de mantenimiento, pero ha demostrado ser una de las alternativas más eficaces en el control de que los pájaros no se coman los frutos a nivel mundial.
Es más, hay estudios que dicen que sin redes de cultivo ni ninguna alternativa para proteger a los cultivos, sí los daños pueden llegar a un 30-40%, pero con redes puede bajar incluso al 10%. O menos inclusive, según las fincas. ¿Cómo es que ustedes se vincularon con este tema? ¿Cómo llegan hasta acá? Nosotras somos rescatistas, las dos. Somos Sí, rescatistas de aves. Yo particularmente tengo loros, ella tiene loros también. Y palomas. Y bueno, los conocemos muy bien, conocemos sus conductas naturales, sabemos el destrozo que pueden llegar a hacer, porque las aves, en comparación con otros pájaros, tienen un pico curvo que funciona como una tenaza y pueden hacer mucho más destrozo que, por ejemplo, una paloma, un gorrión, etc. Que no quita que otras aves también comen los cultivos, sobre todo los granos, ¿no? Capaz que no tanto las frutas, pero los granos sí los comen otras aves también. Sí. Y acá entra, perdón, un dato importante. Ese estimativo de daño, primero que no es regional, es local. O sea, no todas las fincas tienen un 50% de daño, hay algunas que no tienen, o sea, es muy localizado ese daño. Y no es a nivel país. ¿No es un dato promedial? No, no es un promedio. Es muy heterogéneo el daño que producen las aves en los cultivos. Y acá también es algo importante a aclarar de que no hay estudios tampoco que comprueben este porcentaje de daños en el país. No se hicieron estudios que evalúen que efectivamente las cotorras sean las responsables de ese daño. Es más, hay un montón de otras variables que entran en juego y que se han comprobado que pueden hacer muchísimos daños a los cultivos, como otros animales, otras aves, insectos, granizo, la falta de agua, los cambios meteorológicos graves. Entonces, el Estado en el amparo... Tamara, perdón que te interrumpa. No es lo mismo ver un fruto afectado por la falta de agua o por el granizo que por la picadura, es fácilmente identificable. Pero no digo que esté el dato. No, pero hay otras aves que también... Hay maneras de poder diferenciar una afectación de otra, ¿no? Pero hay otras aves que también comen. ¿Cómo sabemos que fueron las cotorras? Claro. Salvo que las estemos mirando 24/7 a los frutos, que creo que no, capaz que sí, en algunas fincas, no lo sé. Nosotras no negamos de que las cotorras coman frutos y que hagan daño, y obviamente no apelamos a decir, bueno, no importa, déjenlas. Lo que nosotras queremos es que se pueda armar una comisión que integre varios especialistas, incluyendo productores, para poder discutir esto y buscar alternativas que no sean letales y sobre todo que no envenenen al medio ambiente. Porque acá viene el dato importante de por qué nosotras estamos luchando tanto. Y es que los venenos que aprobaban esta resolución, tiacloprid y metiocarb, son venenos que están discontinuados y prohibidos en la Unión Europea desde el 2020 por su alta toxicidad. Hay un montón de estudios que comprueban que alteran la cadena trófica, envenenan el suelo, envenenan el agua y tienen intoxicación secundaria con especies no objetivo e incluso con animales domésticos y humanos. Para traducirlo, estamos introduciendo elementos químicos no autorizados por un mercado referencia como el europeo y matamos otras especies. Exacto. Incluso nos podemos intoxicar nosotros los humanos. Por contaminación cruzada. Hace poquito que nos llegó un testimonio de una cotorra que cayó agonizando al lado de una nena de 3 años. Decía que la madre estaba al lado y lo vio, pero la nena estaba destrozada, obviamente, porque vio un animal agonizando caer al lado de ella. Y no sabemos si esa cotorra estaba envenenada o si murió por otra causa, pero ¿y si hubiera estado envenenada? ¿Y si los niños que tienen esa curiosidad se llevan toda la boca o la toca o la manipula? Es un riesgo tremendo. Digo, ¿quién se hace cargo de eso? Porque, ¿qué pasa? Estos venenos no matan instantáneamente al animal. Pueden llegar a demorar 24 horas. O más, porque ataca el sistema nervioso y el nivel de eficacia depende de la cantidad de veneno ingerido. Y eso es muy variable, depende mucho del animal cómo se contacte con ese químico. Entonces, sucede que los animales obviamente se intoxican, pasa mucho tiempo y vuelan. Y en ese periodo que vuelan además se desorientan porque están afectados por un químico que afecta el sistema nervioso. Entonces puede llegar a caer en cualquier lado, puede llegar a ser atacado por algún predador en ese momento de vulnerabilidad y mismo intoxicarse también. Digo, es muy riesgoso el uso de estos químicos. Y en ese caso, ese cuento que vos hacés, ¿y esa cotorra se estudió, se supo algo? No, lamentablemente no. Todo esto pasó además en plenas fiestas, ¿no? Estamos hablando de que la resolución se aprobó el 23 de diciembre. O sea, el 23 de diciembre, previo a las fiestas, digo, para nosotros ha sido una labor titánica poder dar con profesionales en estas fechas, que nos apoyen, porque no es que solo nosotras estamos hablando de esto, sino que hay un montón de profesionales atrás respaldando, gente de UDELAR también, un montón de Ustedes hablan de la utilización o posible utilización del cebo esterilizador. Sí. Bien, fundamentenme por qué. ¿De qué manera podría garantizar la reducción de esa especie? Bueno, garantiza la reducción
Pero no es instantáneo, claro, no es instantáneo. Acá soluciones éticas e instantáneas son muy pocas. O sea, lo que habría que hacer en realidad, lo que nosotros proponemos es un manejo integrado de todas las alternativas que tenemos. Por ejemplo, hablamos de las redes, que son un mecanismo físico que protege al cultivo, ¿no? Después hay otros, porque obviamente hay gente que viene y nos dice, no puedes poner redes en 300 hectáreas. Exacto. Estamos de acuerdo. Hay un montón de disuasores que pueden ser visuales, pueden ser sonoros, hay unos más tecnológicos, otros más sencillos, más caseros. A veces, en estos casos, como se trata de animales muy inteligentes, no se trata de dar con la alternativa más costosa tampoco. Se trata de usarlo con estrategia y con ingenio, porque nos hemos tenido testimonios de productores que nos dicen, no sé, yo colgué CDs y a mí me funcionó. Y yo a esa persona le contesté, bueno, me parece fantástico, porque aparte es un método súper casero y súper económico, pero no los dejes colgado todo el año. Porque se acostumbran, son muy inteligentes, tienen una inteligencia de aproximadamente un niño de 3, 4 años. Se ha evaluado. Y bueno, cuando nos presentan esto de, bueno, ¿y qué hago con 300 hectáreas? Nosotros siempre decimos que obviamente se hace un manejo integrado. Usualmente se protege lo más vulnerable, ¿ah? Y se integran varias técnicas. Es más, hay un láser que se investigó ahora, que se está utilizando en Chile con muy buena eficacia, que es 1 kilómetro a la redonda, ¿no es? Sí, 1 kilómetro a la redonda. Es un láser verde, es como una torre de un radar que vemos constantemente, pero tiene arriba un láser verde de alta potencia con un sensor de movimiento, entonces cuando los pájaros se posan en un cultivo, este sensor apunta para ahí y se asustan, se van. Lo bueno que tiene esto es que no tenés que estar planificando rotaciones. Claro. Gracias, chicas, se nos terminó el tiempo, pero quedó planteada la perspectiva de ustedes. Veremos cómo se maneja esa especie de tensión. Sí, nosotros ahora vamos a presentar un recurso administrativo con medidas cautelares con la ONG Trato Ético Animal en los próximos días, así que vamos a ver cómo sigue desde lo judicial. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Esta perspectiva.